Y Orana, sean ustedes muy bienvenidos a su programa, su querido programa Erora Tapati. Un programa que ya todos conocemos, pero si quiere que le recuerde, es un programa que hemos creado con mucho cariño para usted. Un programa donde recreamos, donde conversamos con nuestros invitados qué fue de su Tapati, cómo se vivió esa Tapati y cómo se desarrolló esa Tapati. Y para eso, y recordándoles, porque nosotros tuvimos como un lapso que no nos estuvimos viendo, pero aquí estamos de vuelta. Y estamos de vuelta no solo con candidatas o reinas, no. Tenemos a Hito, vamos a tener directores de conjunto, artistas. Y para que partamos, hoy tenemos un gran invitado, el Hito del año de la Tapati 2018. Él es Francisco Patti, más conocido como el Coro Patti. Coro y Orana Coe. Y Orana Uri. Peje Coe. Divariva y Acoe. Divariva. Coro, te queremos preguntar, queremos saber de ti, queremos saber cuál fue lo que te impulsó para entrar a la Tapati del año 2018, considerando que en esa Tapati, si no me equivoco, tú tenías una candidata que iban y luego la candidata se baja y poquito después la VAI, ¿no es cierto?, se suma contigo para esta, pero fue meses así, nosotros tenemos la versión de la VAI. Sí. La VAI nos dijo así como a 3 meses, si es que pudieron ustedes ya ponerse de acuerdo, coordinar todo para partir en la Tapati del 2018. ¿Cómo fue eso? Bueno, Orana Uri, bueno, para mí esa Tapati fue de locos, porque yo nunca igual imaginé participar en la Tapati, nunca estuvo en mi cabeza hacer Hito o participar, siempre participé como un competidor más nomás en cada Tapati. Y como cuando la tía Nancy con la Mel me propusieron para hacer Hito, igual como que la pensé, no le dije al tiro que sí. Y pensándolo igual, ahí me picó el bichito y quise entrar. Bueno, después con el tiempo, la Mel se quiso bajar y seguí yo solo. Y estábamos yo solo, la VAI y el Kimi. Y ellos, lo que nos propuso el Tabana era, habían dos opciones. Una era que el Kimi con la VAI salieran al tiro Reyes. O lo otro era que la VAI saliera reina y yo con el Kimi compitieran. Compitieran como Hito. Pero ellos obviamente no querían. Exacto. Entonces ya estábamos a 3 meses y nos fuimos en un viaje. Íbamos a ir a Trinidad y Tobago y coincidió justo que nos quedamos en Santiago una noche. Entonces ahí hablando con la VAI, el Javi, el Paca, le preguntamos a la VAI, ¿cómo está? ¿No queréis participar en la Tapati? ¿No te gustaría ser candidata? Y la VAI, no, yo estoy con mis cosas de mi película, no. Y bueno, nos fuimos al viaje, volvimos del viaje y como a la semana me llama la VAI. Oh, Coro, hablé con mi mamá, con mi abuelo, me dijeron que sí, quieren apoyarme. Ay, bueno, VAI, yo voy a hablar con mi papá y veamos qué onda ya. Mi papá dijo, ¿tú querés participar? Porque todos los días me decían, no, bajémonos de esto, salgámonos nomás. Yo decía, no. Yo me propuse una meta y tenía que cumplir ese objetivo. Da lo mismo si ganara o perdiera, pero ya me había subido en el barco. Necesitaba remar ese barco como sea y competir. Porque pasa mucho que algunas candidatas se meten, después van en el camino se retiran. Bueno, yo siempre he sido que si te metí algo hay que terminarlo. Bien o mal, pero hay que llegar al final. Hay que llegar hasta el final. Oye, es súper... es distinto escuchar, tener la versión, en este caso de la Hito, porque nosotros estamos acostumbrados siempre a la candidata reina o a la reina que nos da su versión y muchas veces la conocemos, ya es como ya vox populi de lo que significa entrar siendo candidata, pero siendo una Hito es diferente, porque uno dice, no, el hombre se mantiene firme, no hay nervios, no hay nada. Pero no es así, o sea, no. Hay nervio, hay preocupación, hay objetivos que quieren cumplir. Es que más que el meterse a la Tapati es tu familia, porque está toda tu familia involucrada, se involucra, empiezan a trabajar un año antes, porque esto con la Mel la habíamos hablado, terminó la Tapati y hablamos para empezar el proceso al tiro. Y nuestras familias ya se estaban organizando, ya estaban haciendo trajes, mi familia ya estaban preparando todo para hacer los carros. Mi abuela con mi abuelo estaban todo el día haciendo baru caca para hacer traje. Y es una familia que se sabe que mínimo se prepara un año. Sí, y mi abuela sobre todo, imagínate, mi prima quiere postular el 2030 a ser UCA, y mis abuelas ya están juntando plumas para esa Tapati.
Y dice, no, hay que prepararse ahora para que cuando llegue el momento ya tengamos toda la materia prima y no tengamos que estar buscando aquí, que allá y eso. Mira, Coro. Oye, te invito a que veamos un video de Satapati. ¿Vet? Vamos. Mira, ahí te podemos ver con la valla en el escenario. ¿Esa es la primera noche? Sí, la primera noche. Ok. ¿Y qué se siente ahí? Porque ya uno siendo candidata a reina, ya uno nervios y todo. Tienes el público. ¿Qué se siente cuando uno es ahito y está parado frente a la gente? Porque la gente es crítica. Sí. Entonces, ¿qué se siente? Bueno, es que a mí igual yo estuve, después que entró la valla, como que bajó un poco el nivel, pero después cuando uno ya empieza los ensayos, está cada vez más cerca el día para subirse al primer día para presentarse, como que uno se empieza a poner nervioso, ansioso también, no sabe qué expectativa va a tener la gente también, porque uno está, ya vale, está ahí con la valla y todo, pero al frente hay 1.000, 3.000 personas mirándote, están, sobre todo la gente que empieza, no, mira, se va a equivocar, entonces uno se va como por ese camino. Sí. Y unos meses antes, como casi, yo creo que 2 semanas antes de la Tapati, yo siempre llegaba muy estresado a los ensayos, muy estresado a los ensayos. Y me encontré con la tía Zapatita y con la tía, la mamá de la Púa, Ya, la tía Sandra. la Sandra Hey. Y la tía me vio así y me dijo, hijo, ¿tú estás bien? Yo dije, sí, tía, siempre uno dice, está bien. Puedes decir que está mal porque la gente te va a apoyar y te está mirando. La tía fuimos para atrás porque ensayamos en el Liceo Lorenzo Baeza Vega y hay como un muro que está ahí donde está Sí, en el escenario atrás. Atrás, fuimos para allá y la tía me dijo, ponete acá, yo te voy a hacer masaje. Vale, la tía empezó a hacer masaje y todo. Y me dijo, hijo, hijo, usted es una persona que ya vivió miles de tapatis, ha bailado desde chico hasta ahora. No tiene que estar nervioso, usted participe nomás. Disfrute la tapati, viva la tapati así como usted lo ha hecho todo este tiempo, no se estrese porque al final es un mal, es con un peso que está llevando que no es tuyo. Así que cuando la tía me dijo ese día, yo salí de ese lugar, fui otra persona, me sentí como libre, como que sacó ese malestar que yo tenía en mi cuerpo. Mira qué bien. O sea, lo pudiste manejar bien. Lo pude manejar bien. Lo pudiste manejar bien. Sí. Oye, mira, ahí estamos viendo el conjunto de los niños. Sí. Y notamos que tú participaste con ellos en ese conjunto, porque habitualmente no se suele bailar con los más pequeños. Y en este caso, ¿qué tal te pareció tu experiencia bailando con los más chiquititos? Es que para mí, cuando entré a ser Aito, dije, voy a participar en lo que más se pueda. Mira. Y por eso estuve en el conjunto de los adultos, estuve en los juveniles y estuve en los niños. Pero fue el que más me llamó la atención, fue el de los niños, porque uno ve a la gente adulta, a los jóvenes como que ya están acostumbrados, venimos nosotros, ya, pero los niños están atrás, todos. Ahora nos toca, vamos tío, vamos. Y todos los niños gritan, vamos tío, vamos a ganar, nos va a ir bien. Y siempre con esa energía de niño positiva, siempre tirándote para adelante. Entonces cuando uno se sube al escenario, yo quería sí o sí bailar con ellos, uno se sube al escenario, otra vibra que se siente en el escenario. Oye, ahí podemos ver que se va acercando nuestro tesoro vivo. Ancestro. El Corocuto ahí. Sí, pues mi ¿Qué ancestro. tal? ¿Cómo fue vivir esta tapati al lado de él? En los ensayos, porque yo sé que el coro y la NUA están, pero al 100% en todo. Bueno, la NUA con el coro, a mi abuela no le gusta, a mi abuelo no le gusta los ensayos, le gusta más estar en el harem. Y que igual que los ensayos de Liu se hacen en su harem nomás, no le gusta tanto ir a otros lados. Y el Corocuto ahí es el pilar fundamental de nuestra familia, pues con la NUA. Y verlo ahí en el escenario, más encima con una canción hecha para él también. Mira. De la vivencia si nosotros escuchamos esa canción, es la vivencia de los coros cuando vivían antiguamente, cómo salían a la pesca, entre medio del frío, del mal tiempo, a sacar alimento para su familia. Recordemos que en ese tiempo era todo bote a remo nomás. Era todo a pulso. Era todo a pulso, entonces era un sacrificio más o menos salir a pescar, no como hoy en día uno se sube a un bote, acelera nomás y en 5 minutos está en el Apolo. No, y ahí vemos a los tíos, el tío Manu,
al Lenti, a las tías ahí. Y vemos que hay mucha participación de la gente. Sí, pues mucha Mucho, participación. De hecho, ese traje que está ahí diseñado lo hizo mi abuela con mi tía Ana. Con la tía Mi Ana. abuelo hizo baru, casi la mayoría de esos trajes. Ellos hicieron 100 trajes, tenían, pero era para la farándula. Eso ellos querían aportar cuando yo estaba con la Mel. Y después esos 100 trajes los tuvimos que transformar en 300 para todas las makers que bailaron ahí. Mi abuela hacía baru el cacaca, mi abuela hacía todo el trenzado, los detalles, y mi tía Ana hacía la magia y cosía todo. Y hasta ahora sigue igual la Anita. Hasta ahora sí. Sigue igual. Sí, es que mi abuela es de esas personas que le gusta, de hecho, de la Tapati de mi prima, de la Lili. Cuando uno Sí, va a pedir la ayuda, por eso cuando fueron a apoyar a mi prima, después mi abuela sobre todo se siente con lleva ese peso de que tengo que ir a apoyar. Hay Y que se pone- devolver. sí, y se Hay que pone a ver, devolver. cuando empieza la Tapati, se pone a ver sus videos, a ver quién viene en esta Tapati. Ah, ya, Ya. ahí está la Uri bailando. Ya, Tengo voy que ir ahí. donde la Uri a ayudar. Sí, pues así es mi abuela. Si es queréis, cierto. ahí pregúntale al churro nomás. Tiene todos los videos de la Tapati y se los pide todas las... Espera, termina la Tapati y tiene que pasar el video. Oye, cuéntame tu opinión acerca de haber dado la posibilidad de que los aitos también integraran esto de estar como candidatos a rey, a rey. ¿Qué te pareció a ti? Porque estamos acostumbrados a que Sí. siempre sean las mujeres. Sí. Bueno, en mi opinión igual fue una instancia buena porque cuando uno ve a una candidata, la candidata está sola, se lleva, toda su familia se lleva el peso. Obviamente uno puede decir, no, si esa familia va a venir a ayudarme, pero uno está adivinando si es que va a venir. Bueno, esto lo digo desde mi experiencia, porque después cuando uno entra, es otra la película que se hace ahí, porque uno piensa, él es mi amigo, va a venir sí o sí a apoyarme, pero después cuando empieza la Tapati te das cuenta que tu amigo está en el otro bando. Exacto. Obviamente nosotros tenemos que saber que en Rapa Nui somos todos familia, somos todos amigos, termina la Tapati y volvemos a ser amigos aunque haya estado en el otro bando, pero cuando uno está adentro, uno igual se siente mal. Pero es algo del momento nomás, y para mí que haya entrado Aito, igual es rico porque estamos las dos familias, trabajamos en conjunto, si tenemos falencia en este En lado, una cosa. se la apoyamos, después para el Exacto. otro lado, igual que la familia de la Bahía, pues ellos son todos artistas, artesanos. Sí. Las tías que tenían como 60 años estaban ahí metidas en los jurujuru, métale mere mere, métale jere jere, las nubes. Sí. Entonces, igual es rico porque las familias como que vuelven a integrarse de nuevo. Porque hay muchas familias que son buenas para hacer traje, pero cuando su familia no está, como que, ¿para qué me voy a Como que meter? se decanta la cosa. Sí, ¿para qué me voy a meter? Mejor me quedo en mi casa viendo la tele. Oye, mira, escuchándote y recordando aquel capítulo que tuvimos con la Bay, ella coincide mucho en lo que tú opinas, ya sea desde cuando te apoya, quienes te apoyan y que en su momento dado ves a los amigos y cosas y al final los amigos terminan en el otro bando, se Sí. podría decir, en el sacrificio, en el trabajo que realiza la familia. Y también comentábamos esto de que sus tías son ya adulto mayor y claro, ellas son de meterse en el jurumuro y todo el tema. Lo mismo es muy conocido también de tu familia, lo mismo. Y coinciden mucho. Y que bueno, ¿sabes qué? Es rico saber que esa coincidencia existió. ¿Bien? Oye, y lo otro, queremos saber algo. Quiero saber qué opinas de los deportes ancestrales, del Taúa, por ejemplo. O Pero de lleno. ¿Qué tipo de opinión querés saber? Porque Quiero saber. puede ser muy amplio. Sí, no. Quiero saber tú como deportista, ¿ya? Quiero saber acerca de tu opinión acerca del Taúa, de su desarrollo, ¿no es cierto? Y también del Jacapey. Porque el Jacapey es algo que sabemos que viene, o sea, tú lo traes de raíces. Eso es como casi decir que eso es de ustedes, Sí. ¿ya? Por ende, quiero saber tu opinión en su desarrollo. Por ejemplo, en el Taúa, sabemos que el Taúa ya no se puede desarrollar donde antiguamente se realizaba, que era en el volcán. Y el Jacapey ya no lo tenemos dentro de la Tapati, pero queremos saber qué pasa con ustedes. Bueno, voy a hablar primero del Taúa. Bueno,
yo empecé igual del Tahúa chico, como a los 10 años, 11 años. Nuestro maestro siempre fue el Tuma. En esos tiempos cuando nos íbamos a vivir al volcán, 3, 2, un mes antes, con el Kunki, el Johnson. Ellos son como los mentores también de este deporte. El Tuma ya está más para Ari, pero ellos son los que hoy en día lo han mantenido durante el tiempo. Bueno, igual el cambio fue muy radical de venir desde el Dano, Exacto. que nosotros le decíamos el Coliseo. Sí, el Coliseo. El Coliseo, porque era otra la energía que se sentía correr con los Moai, el Ngatu, el entrenar en el Dano. Era otra como que te conectaba y con los tupunas de ese lugar. Y el cambio que ha venido hacia acá, a Hangarotay, es mucho más distinto, porque se corre con zapatillas, se corre en pavimento. Los tramos son casi los mismos, pero no es la misma dinámica que con el Dano. Sí. Y se ha perdido mucho porque en esos tiempos los llevaban muchos niños a entrenar allá, iban muchos niños a aprender desde cómo se sacaba el ngatu, desde cómo se secaba, la alimentación, todo el proceso. Pero hoy en día los niños están más preocupados de ir a jugar PlayStation, ver celular, como que han perdido esa dinámica del Tahúa Arapanui. Y gracias a estos muchachos, al Yossi, al Mercy, al Johnson, al Conui, que lo han mantenido durante el tiempo, es porque el Tahúa se ha mantenido, porque si ellos no lo siguieran, ya hubiera desaparecido el Tahúa Arapanui. Y es una de las competencias más fuertes físicamente del Rapanui, que tú lo miras y dices, el Rapanui Magua es gente de fuerte. Los turistas ven a los muchachos correr, obviamente ven el físico también, pero la garra que tienen entregándole a su competencia. Y es la competencia más física y fuerte de todo el Atapati. Exacto. Y hablando del Jacapey, yo creo que desde que estaba en la guata que iba al volcán, mi mamá siempre nos contaba que había un camión, porque antiguamente no había locomoción. Exacto. Era un camión de la MUNI que pasaba por distintos lugares del pueblo. Tienes que subirte y ahí te llevaban al cerro. Y mi mamá decía que primero cuando yo estaba en la guata nos llevaban, mi nua se quedaba abajo y mi papá subía por decirte a las 9 de la mañana y bajaba a la hora de que terminaba la competencia, a 4 de la tarde. Y así con mis hermanos y hasta hoy en día. Bueno, esa competencia para nosotros es como la vida. Hemos estado siempre ahí. Siempre que haya Jacapey vamos a estar ahí. Y nosotros somos de esas personas que nos gusta el deporte, por eso, o sea, nos gusta el Jacapey, nos gusta la adrenalina y todo. Y dice, estos están locos, no sé cómo se pueden tirar. Pero es el deporte que nos dejaron los tupunas. Pues es un deporte que está ahí, ¿sí? Y que uno no lo quiere perder. Y hay que seguir fomentando. Lo bueno es que igual tenemos harta gente que nos apoya, niños que también quieren participar, y nosotros estamos tratando de mantener una dinámica. Igual tenemos que saber que el Jacapey es una competencia que necesita de mucho apoyo logístico. No es solo que a la gente, ¿por qué no se tira un Jacapey? Sino es llegar y ir a tirarse el Jacapey, pues hay mucho trabajo detrás, que necesitamos cable con polea, necesitamos tractores, necesitamos camiones, que para los que no saben es un cable que sube arriba, se engancha en una polea, vuelve a bajar a un trineo, y hacemos el tractor tira el cable y sube el trineo, y así es todo el día. Puede transportar los Uri con eso. Transportar los Uri hasta arriba, y el trineo máximo puede llevar, dependiendo del grosor del tronco, entre 2 o 3 troncos. Y tenéis, ¿cuánto? 40 competidores. Sí. Anda sumando nomás cuántos troncos son hasta arriba. ¿Cuánta subida hay que sí, entonces esa es nuestra falencia también. Pues para nosotros ojalá hacerlo todos los años. Nosotros igual no buscamos, porque muchos dicen, no, ustedes quieren puro lucrar. Nosotros una vez cobramos, pero fue solo para darle premio a los muchachos. Exacto. Nada más que eso. Y lo que nosotros buscamos es que tener apoyo, ojalá pudiéramos tener un poquito de apoyo para poder seguir, exacto, seguir que siga desarrollándose el desarrollando. Oye, te invito a que veamos otro video. Mira, ahí tenemos el Tahúa en el volcán. Mira esa hermosura nomás por el Coliseo. Sí. ¿Qué sientes al ver esta competencia? Porque nosotros hemos conversado con algunas candidatas que también desarrollaron esta competencia en el volcán. Pero queremos saber tu opinión.
Porque la verdad que esta competencia, uno no quiere pecar de machismo, pero esta competencia es de macho, es masculino, es de fuerza. Entonces, ¿qué se siente ver este video, volver a rememorar? Podemos ver que ahí están ya en el Acavenga. Acavenga. En el Acavenga. No, obviamente ver esas imágenes y volver a ese recuerdo de Dano te enriquecí, obviamente volvía como la gente de Rapa Nui también, cuando uno ve la Acavenga, como la gente de Rapa Nui, porque la Acavenga es como transportar sus alimentos. Si no es solo por correr con plátano, No por llevar peso, por querer llevar peso. No, la agrupación Caju Caju Ojera dijo, ya pónganse a correr con plátano porque hay que correr. Tenía que tener de dónde venía. No, y la magia que se siente en el lugar igual es espectacular. Mira, las mujeres nadando Oye, pero ¿sabes qué? Igual yo quiero rescatar algo, porque si bien eres el único o uno de los pocos que he escuchado poder transmitirle a la gente el significado de la Acavenga. Sí. Porque de verdad que hay mucha gente que cree que es, no, ya sé que hay que meterle peso a estos cabros, tampoco puede ser una competencia así como así, tienes que ir y no. Tú lo acabas de decir, esto demuestra el cómo se transportaba el alimento. Sí. Oye, mire, y ahí tenemos el jacapé. Dios, cuéntanos cuál es la sensación de tirarse. Oye, ahí adrenalina total, al 100. ¿Qué pasa por tu cabeza? No, y al principio, uno los días antes, ya está todo nervioso. Porque aunque uno crea, ¿no?, que uno tiene miedo, siempre tiene miedo. Siempre uno tiene miedo. Y cuando uno se sube al tronco, ya tiene el doble de miedo, pero cuando ya empieza a moverse, ya estoy aquí, pues tengo que asumir nomás y tengo que agarrarme. Y después cuando uno llega abajo, ya la adrenalina ya al 1000%, ya como que no pasó nada, todo bien. Y puedes visualizar esos segundos mientras te estás tirando desde la cima hacia... Dependiendo de la velocidad uno puede ver, pero los primeros 5 segundos uno ve y después ya no veis nada, porque el tronco va, la piedra que te gana en el ojo, al final vaya adivinando, pero uno siente igual el tronco cuando viene bajando y cuando se está enchuecando. Igual por eso nosotros cuando nos tiramos y levantamos los pies, porque tratamos de cargar todo el peso del tronco, de nuestro cuerpo en el tronco. Y el tronco cuando uno siente que se va a mover, le empujé con el pie nomás, me empujo con el pie y como se va corrigiendo. Como que casi que el pie pasa a ser como un timón. Sí, y no, la espalda del timón, el pie es como el pulso le mete ahí, para el otro lado y ahí. Pero a veces ya, como iba tan rápido, la última vez que yo me tiré iba tan rápido que el tronco cuando pega el salto, sentí que fueron como 5 minutos que iba volando el tronco. Y el tronco cae, pum, la primera vez cae y avanzó como 2 metros, pum, se levantó. Y cuando cayó de punto el tronco y se quebró por la mitad, pam, y me pegó en la cabeza. Y ahí me noqueó, me dejó en el suelo y de repente como que reacciono y me levanto por la adrenalina y pum, me vuelvo a caer al piso. Ese fue el año que mi papá también se cayó y casi... Mira, sí, de hecho aquí te vamos a ver. Casi queda inválido. Pero a Dios gracias no pasó. Menos mal, está bien, eso es lo importante, que está todo bien. El Gonzalo. ¿Se ha tirado alguna vez? Sí, pues sí se ha tirado. Sí, hay un video ahí que sale. Se pintó de negro, así se le llegan con suerte los ojos. Oye, ¿y alguna técnica especial? La técnica especial es agárrate. ¡Agárrate! Agárrate nomás, porque si te soltáis. Bueno, y ahí está nuestro maestro, pues mi papá, que nos ha incentivado esto desde que estábamos en la guata. ¿No? Me gusta la adrenalina, el black. No, y la anécdota de mi papá fue que fue al cerro, para los 15 años se tiró su primera vez, fue escondido. Y se tiró y se cayó, pues. Y llegó a la casa así, onda, todo machucado. Me caí porque no lo dejaban, pidió permiso, no lo dejaron. Pensó que mi abuelo le iba a mandar con huasca. Y de ahí mi abuelo cuando lo vio le dijo, ya, desde hoy en adelante, cuando quieras tirarte a Jacapey, voy a ir yo contigo. Y mi abuelo lo ayudaba a llevar los troncos porque antiguamente no había polea. No había polea. Era con caballo, los que tenían a veces un imoc o al hombro.
Y mi abuelo y mis tíos al hombro llevaban el tronco de mi papá hasta arriba para tirarse 5 segundos. Sí. Y más te vale hacerlo bien. Mira, Hey, ahí te tenemos a ti en las pantallas. ahí cuando éramos jóvenes. Mira, el Lenti, el Iti. Agárrate, Agárrate afírmate. nomás, afírmate. Mira, y vas con la cámara ahí para ver como todo el momento. Sí, pues mira, esos patitos chiquititos que se ven ahí son los peores Son porque los- llegan en el ojo. Ya no veis nada. Bien. Es una linda sensación después cuando uno llega a la orilla, al borde del cerro. Sí. Es como que te liberáis Yo de creo que es un otra alivio. persona. Es como que ya llegué. Ya Menos mal, llegué. no pasó nada. Llegué. El problema es al otro día, después la espalda ya. Ahí con un dolor ahí. No, pero Mira. bueno, por eso la gente antigua que nos han contado que esa competencia se hacía después cuando ya pasaba y todo el proceso. Ajá. Para ser el verdadero guerrero tenía que pasar esa prueba. En ese lugar también se preparaban a los guerreros para ser matatoa. Desde tirar caña de azúcar, con hierba luisa, practicaban y todo, y cuando ya llegaban a su momento, subían al cerro, se tiraban a Jacapé y ahí ya podía ser matatoa. Como que subía de rango. Mira, ya lo escuchó. Estamos aprendiendo aquí con el coro. Oye, coro, y cuéntame en sí de la Tapati, ¿qué fue lo que más te costó? Lo que más me costó. Por ejemplo, nosotros sabemos que tú eres deportista, full deporte, ya cultura, obvio. Pero el estar encima del escenario, de tener que compartir con alguien más, en este caso con la VAI, con otros, pucha, con otros dos más, con otros dos candidatos más, ¿qué fue lo que más te costó en eso? Bueno, igual cuando uno baila en un conjunto, tiene esa chispeza de manejo del escenario, Sí. cuando tienen que moverse, qué hay que hacer, tratando de acomodar los espacios. Y si ver que la gente está aburrida, tratar de darle ánimo también, porque... Sí, pues tiene- no se te van a escapar. Sí, porque- y y aparte- todavía queda el narinari, siempre digo. Pero para mí, por lo menos por el lado deportivo y por el lado baile y todas esas cosas, fue como que no fue tan complicado. Igual con la baile, uno como bailarín también tiene que tener esa conexión, aunque no la conozcáis, tenéis que tener Hay que igual... tratar de agarrar sí, la porque onda. tenéis que tener conexión porque somos un equipo. Pues. No puedo yo estar mirando para adelante y tú estás mirando para el lado, estamos coordinados, pues tenemos que estar siempre conectados. Yo siempre dije a la baile, si estamos perdidos tenemos que mirarnos y ir buscando para que nos vayamos acomodando. Yo creo que lo que más nos costó como equipo fue bailar tango, yo creo que fue... De hecho, vamos a ver un video más adelante del tango. Yo creo que el Lo vamos a tango comentar. fue lo peor que nos pudo haber pasado. Pero es parte Pero del... salieron airosos. Salimos. No, y después cuando ya estábamos más perdidos, dije, no. Y en la canción nunca termina, por favor, que termine el tango, por favor. No, y encima de repente esos cambios que tiene, esos pu que le mandan los coros, esos cambios, era peor. Era peor. Oye, y cuéntame, ¿tú crees que deberíamos seguir con la dinámica del Aito y la candidata reina? ¿O ahora que estamos viendo que hay más entusiasmo de muchas niñas de participar de la Tapati, dejarlo ahí, solo con ellas? No, yo igual soy de la idea, si es que también tenemos que pensar que en ese tiempo también habían pocas niñas Sí. que querían participar, entonces metieron a un hombre de Aito para poder... Después las chiquillas no querían competir, después metieron de nuevo otro Aito y después le hicieron pareja, pues ahí fue como que ya vamos a competir en pareja, entonces las chicas como que sí tuvieron más confianza. Pero ahora que las chiquillas ya tienen ganas de competir, hay que dejar a las Hay que chiquillas que dejarlas a ellas. participen. Ya, Pero si en mira. algún momento las chiquillas vuelven a decaer por eso y se puede hacer con un Aito, que vuelva a hacer con Aito, porque igual es un apoyo familiar fuerte, igual no te Exacto. sentís solo. Se rescata lo que tú dices de que al final, claro, cuando uno va, la candidata, tienes a tu familia, Sí. ¿no es cierto? Que se compone generalmente de dos lados, Sí. la mamá y el papá. Pero cuando ya tienes a un compañero,
Ya son Una 4 sociedad. familias. Ya la cosa ya agarra más fuerza. Sí. Oye, hablando del tacón, o sea, del tango, veamos un video que tal vez parece que viene ahí en ese video. Ya, pues hay que ver ese video entonces. Oye, mira, ahí te podemos ver realizando el caicay. Fue muy difícil. ¿Quién te enseñó? Pues para mí es difícil el caicay, la verdad. Oh, ese bandido. ¿Quién fue que me enseñó el caicay? Porque ahí te vemos en otra faceta. Sí. Estamos acostumbrados a ver al coro en el jacapé, en el taúa, en otras cosas, pero Sí. ahí haciendo joco. Sí, pues tenemos que saber también que la Hito hace de todas las Sí. competencias. Sí. De solo ahí de acompañar nomás, hay que hacer el Ahí el caicay, abanico se tiene que abrir. tajona, y que tiene que ser amplio, hasta cantar. Imagínate. No, pero es lindo Pero ya ahí porque ya está ahí más tranquilo, ya. es lindo igual porque aprendemos a hacer caicay también. Que de repente miramos nomás, ya. Ah, la chiquilla, mira, la chiquilla haciendo caicay nomás. Sí, pero cuando tenéis que hacer caicay es otra la historia, pues hay que aprenderse a hacer caicay con el jau, después hacer patautau. Ujú. Y el patautau tiene que ir acorde con el caicay, pues no cualquier así al lote. No, y también uno llegaba, de repente llegaba me toca caicay, llegaba todo desordenado sin nada, pues. Pero el problema entraba ya tú. En ese tiempo le decíamos los ares maucu, pues. Eran unos pai así chicos hechos con niu y con paredes de plástico y ahí nos metían. Ahora las candidatas, vaya a ver, la Tapati tienen Sí, 5 vamos estrellas. avanzando, vamos avanzando. Falta que le metan un colchón nomás dentro. Yo creo que este año. Oye, Oh, y ahí ahí. te vemos con la Bay en el tango. Ese- Te vemos en el tango ahí con la Bay. No, Está estábamos como peleando medio con el tiesones. tango. Estábamos Debe peleando. haber sido por el poco tiempo también que les tocó poder coordinar, ¿no? Lo que más ensayamos fue el tango. El tango y cantar fue lo que más ensayamos. Ya. Pero el día Ay. del tango no sé qué pasó. Parece que las tuercas quedaron encajadas mal. Un W40. Oh, no, ya no, y aparte que el tango tenía que ser No, el más tango. tieso que el trípode. Oye, mira, y ahí te vemos ahora en el Caju Tupuna, Cacaca. Sí, Caju Yo me Cacaca. imagino que ese Caju lo hizo la Anita. ¿Ese? Piana. No, ¿No? lo hizo la ¿Quién lo Anita. hizo? No sé, pero ese no lo hizo la ¿No? Anita. No. Ellos tirándole flores. ¿Quién fue el que hizo así? Pero es precioso. Oh, ¿quién? Quizá la tía Noelia. Chuta, tía. ¿Estás seguro? No, no recuerdo más. El Pero- único que acuerdo es el Caju Majute que hizo mi hermana y el Caju Jurujuru que hizo la tía María Otto y el Caju Pipi lo hizo la tía Sara Roy. Ya. O la tía Noelia. Ya. Pero hermoso. Hermoso porque si tú te fijas, el Caju está diseñado, cosa que ambos se complementen. Tanto Sí. el tuyo como el de la Bay. Eran un manupiri. Sí. Quizá ahí al final del traje diga quién lo hizo. Pero mucho Maurú. Oye, y ahí te vemos en la competencia de... Ese tacona es significativo de mi familia. Porque en Cuéntanos ese un tacona poco. habla de Jacapey, desde cómo se planta el maíca, a cómo se saca. Y tenemos también que saber que el maíca es uno de la ¿cómo se llama? De la especie que sirve para todo. Desde que te da fruta, sirve para hacer traje, sirve para los curantos, las hojas. Las hojas. Mira, ahí pasamos a... Al ancestro. No, y gracias Ahí a mi estamos en la papá, coronación. no, y gracias a mi papá también que aguantó. Po. Cada vez que me decía, vámonos para la casa, olvídate esta cuestión. Yo le dije, no, aguantemos, si algo tiene que pasar, no me puedo arrancar así. Es que yo me sentía como cobarde si me iba. Esa nua, esa tía que está ahí atrás, pues ella, su hermana, la misma que está Sí. con él, esas nuas estaban ahí metidas dentro Sí, del... ellas son tías abuelas. de la Métala Bay. haciendo traje de juru juru.
emocionante igual ese momento porque igual... Eso mismo te iba a preguntar qué se siente ahí ya coronándote, ya heladito. Eso para mí ya fue como... ganamos, pero para mí era más que nada ese relajo de cumplir la meta. Ese era más que nada mi objetivo, cumplir la meta. Igual nunca se me pasó por la cabeza ganar, igualmente tu familia sentí que quería ganar, pero para ti haber vivido la Tapati desde el punto de vista de estar ahí al frente, es otra la adrenalina que se siente. Es distinto mirar de atrás, se sufre también cuando uno pierde o cuando uno gana está feliz, pero es distinto cuando uno está al frente y dice, gracias a mi sacrificio, el sacrificio de mi familia, de toda la gente que confió en nosotros, querer estar ahí es como lo más rico sentir. Mira. Y los niños decirte, ganamos, Peti. Los más chiquititos. Sí, pues ellos son los más felices. Igual que a mi hija, hoy día yo la veo bailando en la Tapati. Una niña alegre, mis dos hijas le gustan bailar y todo, y siempre están, no importa si perdimos, no importa que ganamos, la idea era participar y estar ahí en el auto. Y eso para mí es lo más rico sentirlo. Mira, qué bueno. Oye, Coro, ha sido súper entretenida la entrevista. Hemos aprendido harto contigo. Y no nos resta más que agradecerte el que tú hayas venido, sí, ¿no es cierto?, para contarnos un poco de tu Tapati, porque es tu Tapati 2018. Te agradecemos, pero antes que te vayas, queremos saber, más bien, no saber, queremos que tú nos dejes algún mensaje puede ser para aquellos niños deportistas que participan dentro de la Tapati o como para las niñas que se presentan en una Tapati. Bueno, mi mensaje para las siguientes futuras generaciones es que no tengan miedo de participar, no tengan miedo de querer hacer algo, pues si quieren ser candidatas, pregúntele a su familia primero, no vayan y se escriban nomás. Pregúntale a su familia y que estén seguros con su familia de querer participar, porque pasa mucho de que van, se escriben y después, no, me quiero bajar, porque sienten esa inseguridad. Pero si quieren participar y su familia la apoya en la candidata, métanse. Si quieren participar en alguna competencia deportiva como el Tau Arapa Nui, Acabenga, cualquier actividad de la Tapati, participen. No tengan miedo de que voy a llegar último, que no voy a llegar a la meta, no importa. Recuérdense que los que participan, el lugar que uno llegue siempre va a ser un ganador. Hay que ir con ese objetivo, participar, y al final es para ti mismo, como Arapa Nui, como niño también que es del continente y vive aquí en la isla, porque ahora vemos a hartos muchachos que en el Hoy Vaca, se han integrado mucho a los deportes ancestrales, sí. Entonces participen, si les dice ven a participar, no tengan miedo, participen. Eso es lo importante, que entre todos sigamos manteniendo estos deportes, la cultura, y ojalá más jóvenes también, no solamente por el deporte, también por el lado de la taraya, ir a hacer artesanía y todo. Porque vemos siempre a los mismos tíos ahí participando. Sí. Y también quiero hacer un llamado también a la autoridad de la gente que cuando hayan actividades también nos llamen a nosotros como Aguito, porque al final estamos como en el aire, hablan de las candidatas, que la candidata... Eso los invitamos. Y qué linda también esta instancia también para que nosotros también sepan que estamos aquí, los Aguitos. Sí, la verdad es que no solo conoce, porque como lo dije al principio, uno conoce el lado de la candidata, todo lo que conlleva ser candidata. Pero claro, uno conoce al Aguito en la parte deportiva. Pero ya estar en un escenario como ahí total, porque uno lo conoce como competidor, pero estar ahí es otra cosa. Y qué rico escuchar, obviamente, tu experiencia como Aito, y nuevamente darte las gracias por acompañarnos en este capítulo de nuestro programa, nuestro querido programa Erora Tapati. A usted, le digo, síganos en nuestro canal de YouTube y por la pantalla de nuestro canal Mataotera Arapa Nui. Nos vamos despidiendo de ustedes desde acá, de nuestra casa. Nos vemos en un próximo capítulo. Iorana Maururu. Iorana, sean ustedes muy bienvenidos a su querido programa Erora Tapati. ¿Para qué les voy a contar de qué se trata Ya. ¿Para qué les voy a contar de qué se trata este programa? Porque usted, mi querido
Ay, televidente, esa palabra, pues, televidente. Pero si no, y si quiere que lo recuerde, este es un programa que se ha creado, siempre me pasa lo mismo. Se caen los aviones, no se cae la No, conductora, po. sí. Se lleva en la Ya, puerta, ya. pero... Ahora sí. Pero ¿para qué pusiste el tango, weón? Que no... No me dijiste, yo agarré el combo. Ya. Esta no era Tapati. Te parece que tú te verías. Me te aro taha y que te joder man. Me agarro a traer llama que maquiera. Taca y no te da culpa. Era hora y ahora no para qué. Taca y no te da culpa. Era hora.